Las manos mágicas te enseñan a resolver un tipo de problema de matemáticas. Hoy, funciones, continuidad y tipos de discontinuidad. ¿Vale? Bien, ¿qué entendemos por continuidad de una función? El concepto intuitivo de continuidad es aquel que dice que una función es continua cuando tú, para dibujar la función, no tienes que levantar el lápiz del papel. En el momento en que tengas que levantar el lápiz del papel, la función, en ese tramo donde está el lápiz levantado, puede ser un punto o puede ser un trozo, la función deja de ser continua en el punto o en el trozo donde has tenido que levantar el papel. ¿Vale? Claro, esto intuitivamente queda muy bien, pero la pregunta es, ¿y analíticamente tiene algún tipo de condición para saber cuándo una función deja de ser continua y tal? Entonces la respuesta es que sí. Las condiciones que se tienen que cumplir para que una función sea continua en un punto concreto, es primero que el punto debe pertenecer al dominio. Segundo, que debe de existir, esto también se escribe que debe de existir f de x0, siendo ese x0 donde queremos analizar. Que exista el límite cuando la función se aproxima a dicho punto, ¿vale? Y que el valor de la función y el valor del límite coincidan, ¿de acuerdo? Si se cumplen las tres cosas, entonces la función es continua en ese punto. Si no se cumple, hay una discontinuidad, y esa discontinuidad se puede clasificar de la siguiente manera. Si hay límite, pero la función no existe en el punto, es decir, el punto no está en el dominio, pero hay límite cuando extiende ese punto, entonces la función, la discontinuidad se dice evitable. Evitable porque realmente nos falta muy poquito para que la función sea continua. Si no existe el límite, porque los límites laterales por la derecha y por la izquierda son diferentes, pero ninguno de ellos es infinito, entonces tenemos un salto en la función cuando nos acercamos por un lado o por otro, y a eso se le llama discontinuidad de salto finito. Si uno de los límites laterales o los dos se van a más o menos infinito, entonces decimos que tenemos una discontinuidad de tipo salto infinito. ¿Vale? Bien, la siguiente pregunta es, vale, de acuerdo, pero ¿dónde vamos a estudiar la continuidad? Porque claro, tú me estás diciendo cuál es la continuidad en un punto, pero la pregunta es ¿qué punto elijo? Porque ¿qué tengo que elegir? ¿De menos infinito a más infinito todos los puntos? Pues no. La respuesta a esa pregunta es que primero buscaremos en los extremos de los intervalos del dominio, es decir, excepto en los más infinito y menos infinito. Por ejemplo, si una función va de menos infinito a 1 y de 3 a más infinito, miraremos la continuidad en 1 y miraremos la continuidad en 3. ¿Vale? Y por otra parte, en aquellas funciones que vienen definidas por tramos, también incluiremos los puntos en los cuales la función cambia de forma a la izquierda y a la derecha de dicho valor. ¿Vale? Bien, por tanto, eso es lo que vamos a hacer para estudiar la continuación. Por tanto, para calcular el dominio, o sea, la continuidad de una función, para estudiarla, primero calcularemos el dominio y luego estudiaremos la continuidad en los bordes del dominio y en los puntos en los cuales la función cambie de forma, si es que cambia de forma, porque no todas las funciones cambian de forma, ¿vale? Que una función sea continua en un punto obliga a que tenga límite cuando x tiende a ese punto, porque es una de las condiciones. Sin embargo, el que tenga límite no indica que sea continuo, ¿vale? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vale? Estudiamos primero esta función, x² menos 1 partido por x² menos 3x más 2. Y lo primero que hacemos es calcular el dominio. El dominio, como es un cociente de polinomio, serán todos los números reales, excepto los valores que hacen 0 el denominador, que van a ser 1 y 2. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ir de menos infinito a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Vale? Eso sería esto que también a veces lo habéis visto escrito de esa manera. Si a R le quito el 1 y el 2. ¿Vale? Pues es de menos infinito hasta 1, quito el 1, de 1 a 2 no pongo el 1 y de 2 a más infinito. ¿Vale? Bien. Vamos a estudiar, por lo tanto, la continuidad en los puntos 1 y 2. Bien, vamos a ver qué ocurre cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1, comprobamos si tiene límite, es decir, cuál es el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión. ¿Vale? Y vemos que tiende a menos 2. El primero es un 0 partido por 0, por lo tanto tenemos que factorizar. Y una vez que factorizamos, simplificamos las partes, ¿vale? Y arriba nos queda 1 más 1, 2, y 1 menos 2, menos 1, por lo tanto menos 2, ¿vale? Bien, por tanto tiene límite, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, como la función no existe en menos 1, pero tiene un límite, la función es discontinua, y esa discontinuidad es evitable,
¿vale? En x igual a 2, por contra, comprobamos si la función tiene límite, ¿vale? Sustituyendo el límite cuando x tiende a 2 de la expresión, sustituimos x por 2 y arriba obtengo 3 y abajo obtengo 0. 3 partido por 0 es infinito, luego por tanto no hay límite y además es infinito. Me da igual calcular los laterales por los dos lados, puede que uno salga más infinito, otro menos infinito, pero da igual. El límite da infinito y por lo tanto la discontinuidad es de salto infinito. ¿De acuerdo? Vamos a ver un segundo ejemplo con una función ya por tramos, ¿vale? Bien, si vemos la función por tramos, haciéndole caso a esto que hay aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? La función es todo r menos el 1, ¿vale? Porque aquí el menos 1 que no está aquí, sin embargo sí que está aquí, ¿vale? Esta función no presenta ningún problema porque es un polinomio, por lo tanto los polinomios, su dominio es r, por lo tanto no va a haber problemas de cálculo. Esta lo mismo. Y sin embargo, en la zona entre menos 1 y 1, esta función presenta un problema cuando la x valga 0. Luego, el dominio real de esto es r menos el 0 y el 1. Por lo tanto, iremos de menos infinito hasta 0, unido de 0 a 1 y unido de 1 a más infinito, ¿vale? Y a esto tendré que añadirle los sitios donde la función cambia de forma, que es en el menos 1 y en el 1, ¿vale? Que veis que cambia la forma. Luego, por lo tanto, los puntos donde tengo que estudiar la continuidad van a ser, aquí me he olvidado el 1 porque no he visto que era menor por este lado, ¿vale? Los puntos van a ser de menos 1 a 1 porque cambia la forma de la función y el 0 porque no está dentro del dominio, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ir calculando cada uno de estos, ¿de acuerdo? Cuando x es menos 1, comprobamos si tiene límite. Como tiene forma diferente a la izquierda y a la derecha, tendré que calcular los límites laterales. Cuando x tiende a menos 1 por la derecha, el valor es menos 1 más 1, 0 partido por menos 1, 0. Cuando tiende por la izquierda, menos 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1, 0. Por lo tanto, ambos dos tienden a 0. Luego, por tanto, tiene límite. Además, la función existe en menos 1 porque está aquí y por lo tanto f de menos 1 es menos 1 más 1 partido por menos 1, es decir, 0. Y como coincide con el valor del límite, entonces la función va a ser continua en x igual a menos 1, ¿vale? Ahora nos vamos al 0. Bien, comprobamos si tiene límite, calculo el límite cuando x tiende a 0, no tengo que calcular los laterales porque a la izquierda y a la derecha la forma es la misma, ¿vale? Y por lo tanto cuando lo hago me sale infinito, por lo tanto no hay, y no es continua y la discontinuidad será de salto finito, ¿vale? Bien, vamos al que nos queda cuando x tiende a 1, ¿vale? Comprobamos si tiene límite y vemos que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es la forma de la función a la derecha, es decir, x cuadrado menos 3x más 4, si sustituyo por 1 eso me sale 2, y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda será la de x más 1 partido por x, es decir, 1 más 1 partido por 1, 2. Y el límite es cuando x tiende a 2. La función no existe en x igual a 1, pero hay límite, luego la función no es continua y la discontinuidad es evitable, ¿vale? Si aquí en vez de un más 4, por ejemplo, hubiéramos tenido un más 5, el resultado hubiera sido un 3, y entonces como hubieran sido distintos, ¿vale? La discontinuidad hubiera seguido siendo discontinua, pero la discontinuidad sería de salto finito. Si tienes alguna duda, mándanosla a la dirección de correo que figura en la pantalla.